Hoy tengo el placer de conversar con Carolina D'Inesio, comunicadora y fundadora de Proyecto Auras, una marca de skincare sustentable que utiliza activos silvestres de la estepa patagónica. Caro logró convertir su conexión con la naturaleza y su profundo respeto por el medio ambiente en la base de su emprendimiento, ofreciendo productos de cuidado personal que nutren la piel y promueven el bienestar integral. En esta charla quiero explorar cómo su pasión por la naturaleza y la sostenibilidad se reflejan en su proyecto y cómo fue su camino para integrar esos valores a nivel personal y profesional. También vamos a hablar de la importancia de cuidar nuestro cuerpo desde adentro y de cómo a través de Proyecto Auras, Caro logró crear una propuesta que combina la belleza natural con la conciencia ambiental. Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People, No para los amigos. En 2024 este podcast fue reconocido por la legislatura porteña como de aporte a la comunicación social de la ciudad, un reconocimiento que no solo celebro, sino que refuerza mi convicción sobre lo que hacemos acá. Esta temporada además tiene una yapa extra, que es que estoy siendo parte de una incubadora que es Matter, invitada por Luján Hider, de la marca Hider. Es una invitación a gestar proyectos, sostener vínculos y transformar realidades. Algo que vengo intentando hacer con Nope desde el inicio. Gracias por estar del otro lado, por compartir y por seguir siendo parte de esta comunidad. Caro. Hola. Gracias por estar acá. Gracias por invitar. Vos ya sabés que ya dejó de ser sorpresa, pero también pasó a ser como el clásico del podcast, que es que la primera pregunta de rigor es ¿qué querías ser vos cuando eras chiquita? Así que no puedo dejar de hacértela. Te escuché porque vi muchos episodios y la verdad es que siempre tuve como la necesidad de comunicar, ¿viste? O sea, no sabía bien en qué aspecto o qué línea, pero siempre era como expresar. En un momento decía que quería ser actriz, no podría ser actriz jamás, pero bueno, en un momento de la... El role-playing. No, esta cosa de la, viste, como de desnudarse por completo y dejarse llevar, o sea, son cosas que... No, soy bastante controlada. Pero bueno, hubo un momento de la infancia donde quería expresar a través del teatro, pero por supuesto no era lo mío y siempre tuve claro que era algo que tenía que ver con la comunicación. Y bueno, y después la cosa fue sucediendo por ahí. ¿A dónde naciste? Nací en Chipoleti, Río Negro. ¿Y cuándo te viniste acá, a Buenos Aires? Me vine a estudiar, yo nací en 1980, 4 de diciembre de 1980. Sagitariana. Sagitariana. Es gachipachi, pero no es casual. No es casual. No es casual. No, bueno, no es casual. No voy a decir nada más porque después me critican, pero pregunto y siempre son de Sagitario. ¿Viste? Es así, la vibe. Bueno, nací en diciembre en Chipoleti, me vine, era una época donde la gente estudiaba en Buenos Aires, los que tenían la posibilidad. Así que cuando terminé el colegio secundario me vine a estudiar a Buenos Aires. Por motivos de salud de mis viejos me volví ese mismo año, me quedé en Chipoleti, me fui a vivir a mitad de año a San Martín de los Andes con familia y ese fue el inicio de mi carrera, en realidad, ese accidente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero cuando habías llegado a Buenos Aires, ¿arrancaste a estudiar? Llegué a Buenos Aires, me anoté en la facultad y después me tuve que volver porque papá era ingeniero, laburaba con hidrocarburos, petróleo y era científico y en el laboratorio se ve que por inhalación de hidrocarburos tuvo una enfermedad que hoy con el diario del lunes tenía todas las características de un COVID. Mirá. No podía respirar, estuvo 3 meses en coma, bueno, salió... Pero en ese momento no se sabía qué tenía, o sea, HIV le daba positivo, o sea, era como, todo le daba, era una cosa muy compleja. Yo tenía 18 años, así que me volví porque estaba en riesgo de muerte todo el tiempo. Cuando él sale de esta situación... ¿Se quedó en Chipoleti internado? Se quedó en Chipoleti, igual nosotros llevamos gente de acá, todo tipo y color... llegamos al mejor neumonólogo que existe en Argentina o que en ese momento
existía, o sea, todo estaba bien hecho. Trasladarlo era un riesgo. Claro. Así que bueno, cuando sale de esto de manera bastante milagrosa, yo había perdido ese año de facultad, así que me fui a vivir a San Martín de los Andes con mi familia, tengo familia allá. Y después sí, al final de ese 98, 99, me vine a estudiar a Buenos Aires, soy licenciada en Relaciones Públicas. Sí. ¿Y ahí? Y en ese viaje a San Martín de los Andes, empecé a trabajar. Mi familia es muy de esa parte del país, de San Martín, labura obviamente en el cerro, o sea, son esquiadores profesionales. Bueno, tengo muchos amigos ahí. Empecé a trabajar en un bar que se llama La Casita del Bosque, es un restaurante en el medio del Cerro Chapelco. Laburaba de día y un día me toca atender a un fotógrafo muy conocido de Argentina, que fue a hacer una tapa de una revista. Y estuve con ellos todo el día y a la noche hice un reemplazo medio por casualidad. Últimamente una chica se sentía mal y entonces fui En el bar, en el restaurante, y a la noche me dicen si quería trabajar de modelo. Y en ese momento, Esa es la historia como cuando te descubren en el supermercado, que uno dice, no es real. No es real, sí es real, es real. Y en ese momento dije, no, mirá, la verdad es que yo eventualmente a fin de año pretendo volver y irme a estudiar. Y cuando llegué a Buenos Aires... o sea, le dijiste que no. No, claro. No sé, la verdad es que no lo pensé nunca, ni idea. Y cuando llegué a Buenos Aires, empecé a estudiar. Yo estudié en la UADE y veía que había chicas que laburaban y que ganaban un montón de plata y dije, yo siempre fui muy independiente. Ahora te voy a contar una anécdota que es muy, muy graciosa, pero es real. Y ahí empecé a laburar. Empecé, o sea, los vuelvo a llamar. Ellos me dijeron, si te arrepentís, llamanos y decís que sos Carolina del Bosque. El lugar se llamaba La Casita del Bosque. Y lo llamé y ahí empecé a laburar y bueno, fui como un poco de la mano de ellos en toda la carrera. Pero bueno, siempre me gustó laburar, o sea, cuando tenía... Pero ahí era moda, era fotografía de moda, era publicidad. Fotografía de moda. El fotógrafo se llamaba Gabriel Roca. Ah, nada más. En ese momento era la dupla Roca-Czerniawski. Roca-Czerniawski. Ana Paula Dutil había ido a hacer su tapa de revista, de la revista de Tuti Giannakis, que no me acuerdo el nombre ahora, de D-Mode en ese momento. Sí. Bueno, nada, y así los conocí en realidad, o sea que arranqué esa carrera. ¿Qué año era eso? ¿90? 99. Tremendo. 99. Y ahí dijiste, soy Caro del Bosque. Soy Caro del Bosque y ahí arranqué. ¿Y ellos te promovían? ¿Cómo es eso? Ellos me apadrinaron, claro, digamos, en toda la carrera. Después vino Super M, que fue un poco armado por ellos. ¿Vos participaste en Super M? Yo fui... No te puedo creer. Fui el primer Super M. Sí, fui finalista, todo. ¡No! Pero esto se va poniendo cada vez mejor. Después, otro día hablamos del proyecto Aura. O sea, terrible. ¿Vos viste todo lo que pasó hasta llegar a Proyecto Auras? Yo veía en la tele. ¿En serio? Pero seguro, claro, todo el mundo veía obvio. eso. Sí, fue... Me pasó cuando... Yo tengo 2 años más que vos. Por eso. Pero claramente nunca hubiese podido participar de Super M. No te creas. Super Mini podría haber sido. Agus Córdoba es bastante tu tamaño, te digo. Sí, no digamos nombres. No, perdón, pero la amamos, esa amiga mía, es hermosa mujer. Todas daban altas y flacas, que era lo que se esperaba de esa época de la mujer. ¿Y no estaba Pergolini atrás de esa historia también? Ah. Sí, vos pensás que fue el primer reality en Argentina donde, digamos, salías con una profesión, porque viste que los realities normalmente son como que salís y... No, o sea, sí, no, que estaba no el Gran Hermano hasta ese momento. Gran Hermano, creo que estaba el bar o estuvo ahí posterior, pero fue el primer... Yo igual el único que vi era Super M. Sí, fue un boom, o sea, era un rating muy animal al punto de que cuando salí me tomaba el bondi para ir a la facultad y viste cuando escuchás que hablan es la de y Super me daba mucha ansiedad. Me parecía horrible, no lo soporté y ahí devino el perfil muy bajo porque me di cuenta que no servía para el show off. Llegás a la final y ahí ¿quién ganó? No llego a la final, en realidad fuimos finalistas
12 chicas que vivimos en una casa Eso. de no sé cuántas. Pero ahí estaba Paula Chávez. No, Paula estuvo en el segundo. En el ¿Quién mío estaba ahí? Mary del Cerro, Ah, Grisel claro. Pérez Ponce, que fue la finalista, Cari Monteleone, una gran amiga, Agus Córdoba. Ahí estaba una chica que después falleció, ¿no? Sí, Jazmín de Gracia, estaba también, hay Ahora, mucha conocida. Una época de cosificación absoluta. ¿Cómo? Digo, te jodía el que hablaran de vos afuera. Pero ¿y todo eso que pasaba ahí era ok? ¿O No, nada estaba ok para mí. O sea, yo fui una persona sobreadaptada toda la vida hasta que episodios de abuso de poder y demás hicieron que caiga al fondo del mar y tenga que volver a empezar preguntándome si realmente lo que estaba pasando estaba bien o no. Y obviamente no, porque hay algo de tu normalidad, de tu educación, que hizo que tengas como una llama de verdad que no te deje morir en toda esa locura. Qué interesante eso que decís, también porque, digo, los elementos que tenías en ese momento a tus 19, 20 no son claramente los que puedes llegar a tener hoy. Pero esa llama, Te salva. o sea, ya te había metido la semillita de lo que estaba bien y de lo que no, pero puede ser confuso, ¿no? Y era una época, yo siento que hoy tal vez hay cosas que ya por suerte nadie las consumiría o no sé, tal vez estoy diciendo boludeces, yo siempre lo veo de afuera y me parece que ahora hay como unos límites, pero creo que igual el que está metido en eso se debe sentir bastante avasallado siempre. Yo siento que hay como mucho que está como en camino a hacer lo que está bien, pero hay mucho que todavía está normalizado, sobre todo. Yo, la verdad que de modelo trabajé, pero lo que más trabajé fue en televisión, porque Claro. enseguida, después de Super M, entré a Fox Sports y ahí me empecé a dedicar al deporte, sobre todo al rally mundial. Y la verdad que en la tele está muy normalizado otra cosa que, a ver, por supuesto, hay mucho más cuidado, pero bueno, las cosas siguen siendo de fondo bastante similares. Creo que hay un camino muy largo por recorrer. Sin duda, sí. Y siempre ¿Viste? Es terminamos así. diciendo eso. Sí. nuestras Pero bueno, charlas. estamos en ese camino y está buenísimo. O sea, yo pienso todo lo que tuve que pasar, todo lo que pasé, o sea, los abusos de poder, que a mí lo que hicieron es que mi aparato psíquico colapsó. O sea, yo tuve una depresión mayor muy, muy, muy fuerte. Y ahí tuve que empezar como a reconstruirme. ¿Cuando terminaste el programa? No, o un poco después. Porque mientras sucedía el programa, estaba también sucediendo un abuso de poder muy, muy, muy heavy con la persona que me apadrinó, digamos, en todo este proceso. Y tuve que... Y nada, fui a hacer una campaña a Mendoza de una marca de zapatos muy conocida y volví y mi aparato psíquico colapsó. Y me acuerdo que hubo un episodio con un exnovio que tenía donde descubre todo este abuso, que era cómo explicarle lo que estaba pasando, que no era real, sino que era como un aguantar porque tenía que seguir y pensaba que si no mi trabajo se iba que le vas a perder. iba a perder todo. Y en ese momento mi valor dependía mucho de la mirada del otro. Entonces, si no tenía eso, no tenía nada, ¿no? Eso era lo que pensaba yo en ese momento. Y mi aparato psíquico colapsa y en una pelea que tengo con un novio en ese momento donde descubre toda esta situación, que menos mal que la descubre, porque Puso si en no, evidencia, o sea, algo, claro. si no yo iba a morir lentamente. Y ahí me agarró una depresión muy, muy grande, donde escuchaba voces, que no es que escuchaba voces, era mi voz rumiante que decía, viste, o sea, la vida no tiene sentido, o sea, fue muy, muy fuerte. Y a partir de ahí empieza un tratamiento que hizo que pueda empezar a ver todo lo que estaba destruyéndome. ¿Y a quién pediste ayuda ahí?
pedí ayuda a mis amigas de la facultad. Me acuerdo que estaba en el último año de la facultad y mucho iba a rendir a veces con lo que me leían ellas a la noche. O sea, era una cosa tremenda, pero aún así, o sea, yo soy como muy resiliente. Me doy cuenta que, viste, que también el humor, y además había pasado por mucho, o sea, mi papá enfermo, o sea, situaciones de mi pasado y de mi infancia que habían sido muy complicadas y las supe sortear, vaya a saber por qué. Así que mis amigas me ayudaron. Inmediatamente llamé a gente que me recomendó buenos profesionales y salí a flote muy rápido. Eso no quiere decir que uno se haya reconstruido, o sea, hasta el día de hoy me estoy reconstruyendo de ese abuso de poder. Aparte, en ese momento era muy común, ¿no?, tratar como mal. Y la gente lo veía y no hacía nada al respecto, digamos. Creo que eso era común, eso que vos decís también de el no involucrarse era muy común. Nadie decía nada. Nadie dice nada. Creo que todavía eso es algo que se sostiene. Es poca la gente que tiene el coraje de saltar por un tercero y manchar a otro o a otra. Uh-huh. Pero también me parece que eso que dijiste antes de cuánto tu valoración de vos misma dependía de la mirada de afuera y de un otro, también es algo que ojalá uno pudiera desarrollar siempre lo más pronto posible en la vida. Que de hecho cuando uno es chiquito, chiquita, no tenés eso. Bueno, sí, querés que tus papás estén contentos, te miren bien, pero sentís que puedes hacer todo, que puedes decir cualquier cosa, no hay filtro. Después empezás a sentir como la necesidad y la obligación de adaptarte a una sociedad o a un espacio en el que vos sentís que querés pertenecer. Y ahí yo siento que se va todo un poco a la mierda, ¿o no? Hasta que después uno envejece y claro. dice, quiero ser yo, no sí, quiero ser la vejez otra. Es brutal igual, porque es como que entras en una donde... No, la vejez, o sea, bueno, la madurez, o sea, hace que vos, viste, entiendas un montón de cosas. Y a mí me pasa algo que, bueno, a vos te debe pasar porque tenés hijos varones, yo tengo un hijo varón, que, o sea, viste, trato todo el tiempo, estoy como muy atenta a eso, a decir, o sea, vos tenés que decir lo que querés. O sea, no pasa nada si no es lo que el otro quiere, ¿viste? Como que estoy como muy enferma con eso, porque bueno, uno después en el recorrido de reconstruirse, reconstruir ese aparato psíquico que colapsó totalmente y que realmente había que entender, ¿viste? Y unir las piezas y volver a pegarlas, o nada, transformarlas más que pegarlas, ¿viste? Se da cuenta de que la infancia tiene mucho que ver, por más que tengas padres adorables, esos padres pasan por situaciones y tus hermanos pasan por situaciones y todo hace que vos ocupes un lugar que por ahí fue el lugar que te hizo después, ser permeable a algunas cosas que no estaban buenas. Claro, creer que tenés que seguir reproduciendo ese rol. Sí, o no querer molestar o no decir lo que pensás, ¿viste? O sea, como que... O sea, vos trabajando en recomponerte y salir a flote, empezás a trabajar en la tele, o ya estabas trabajando en la tele. O sea, nunca dejaste, fue en paralelo. Qué bueno que lograste. Bueno, no sé si tan bueno. Bueno, pero vos necesitabas de eso para sostenerte, o sea, económicamente, ¿o no? ¿O era tu creencia? A mí siempre me gustó laburar. Vos pensás que cuando yo, no sé, tenía 16 años y era un verano, le dije a mis hijos, quiero laburar, y me fijé en el diario Río Negro y decía, buscamos chicas con buenas presencias, y llego al lugar y era una funeraria. Y entonces vendía cajones, ¿entendés? Y mis viejos me decían, claro, ¿pero por qué? Me dice, bueno, a mí me gusta, como que quiero trabajar. Y iba y vendía, ¿entendés? El servicio de funeraria. O sea, una locura, ¿entendés? No. Bueno, alguien lo tiene que hacer. Me parece muy valioso que no te hayas achicado. A los 16. A los 16. Pero... Igual... es fuerte. Igual ese aviso totalmente... Confuso. Capcioso, porque buena presencia, y resulta, claro, es que si ponían que era una funeraria no iba nadie. No iba nadie. Así por lo menos a ver quién se arriesgaba, y una como vos quedó, la Super M. Espectacular. No, siempre me gustó laburar. A mí, la verdad, por suerte, mis viejos siempre pudieron
darme la posibilidad de estudiar en Buenos Aires y no tenía la necesidad de trabajar, pero yo siempre quise trabajar y siempre quise valerme por mí misma, o sea que sí, o sea, era algo que no estaba en discusión trabajar. Así que yo sí empecé a trabajar en Fox y... Eso de meterte con el rally... Sí. Fue una idea del programa y dijeron, bueno, ponemos esta cara con este programa y después te interesó, o vos venías con algún tipo de interés por los autos, o ¿son autos? Porque podían ser motos. ¿O son? No sé. No, está bien, no tenés por qué saber. No, bueno. No, en realidad yo entro en Fox laburando en una productora independiente que hacían travesías por Latinoamérica. Así que empecé con deporte motor, digamos. Y después a mi jefe en ese momento se le ocurre empezar a hacer rally nacional y después rally mundial y bueno. Y entonces vos ibas con o sea, es la cara del programa. Viajábamos, teníamos un programa llamado Rally On Board, que viajábamos por el mundo cubriendo el rally mundial, que son fechas por todo el mundo. Todo el mundo, lugares, no sé, Noruega, Suecia, todos lados, Europa, Asia. Qué divertido. Muy divertido. Resultó, por eso te digo que la vida, yo no sé si hay un plan, pero hay algo ahí, un poco, ¿no? Armado, porque mi papá, o sea, mi familia es del deporte motor de toda la vida. Yo tengo un tío que fue corredor de rally, fue campeón, es como un tipo muy reconocido que... Yo me di cuenta cuando empecé a cubrir el rally, que me decían, ¿vos sos Dinesio? No te puedo creer que sos de Ángel Dinesio. Yo decía, papá, fue súper casual. Fue casual, que yo pienso que nada es casual, pero sí. No, claro, pero el que te dijo, porque eso también era un buen gancho. No lo sabía. Si había un sentido ahí, que vos fueras la cara del programa. Claro, no lo sabía. Nadie no lo sabía. Así que fue algo que yo estaba habituada. Mi papá era ingeniero industrial, desarrollaba motores para el equipo Fiat, eso lo supe después, o sea, porque cuando para mí mi papá tenía una empresa que laburaba para petroleras, nada que ver, pero bueno, sí era lo que él hacía, digamos, hasta había tenido un pasado. Había tenido un pasado. Así que sí, estaba bastante vinculada y era algo que sabía y me gustaba. Eso estaba bueno. Sí, lo que pasa es que es un deporte muy, muy machista hasta el día de hoy. Eso te iba a preguntar. Imagino el deporte machista y el entourage que iba con vos. O sea, vos eras la única... La única mujer. Tenía un equipo divino igual de laburo, sí. Pero en ese momento era una de las pocas mujeres que hacía eso. Yo me acuerdo que en los equipos de prensa del mundo había poca gente, pocas mujeres, y después como el mismo equipo que hacía Rally Mundial hacía Fórmula 1, entonces viajaba a la Fórmula 1 también, porque no volvíamos, digamos, nos quedábamos allá y había, la verdad que éramos muy pocas, muy, muy pocas. Ahora entiendo que hay mucho más. Y las respetaban. ¿Cómo fue hacerse respetar ahí? Sí, en realidad es horrible decirlo, pero afuera el respeto era mucho mayor que cuando se cubrían las carreras acá en Argentina. Era todo bastante más polite. De todas maneras, siempre estuvo buenísimo y siempre fui como respetada, pero bueno, siempre ocupando el lugar que la mujer tenía en ese momento, ¿no? Claro, tenías que estar linda. Siempre linda, siempre peinada, siempre arreglada. ¿Y ahí vos relatabas o vos solo hacías un resumen? ¿Cuál era el rol? Cubríamos la carrera, contábamos el resumen de lo que había pasado y mostrábamos, digamos, lo que había pasado, sí. ¿Cuántos años hiciste eso? Y en Fox estuve 8 años, o sea, hacíamos eso, después los veranos hacíamos programas en Punta del Este, o sea, yo era empleada del canal, o sea, que hacía lo que el canal cuando eso se terminaba, después hacíamos programas en Punta del Este de verano y por ahí cubría algún partido de fútbol hasta que el Rally On Board se termina, o sea, se terminan los viajes porque fue algo que es muy... Sí, tuve suerte, fue una época que podía suceder. Y entré a trabajar en un programa de fútbol, Fox Sports Radio del Plata, con Viñolo, y me di cuenta que estaba cebando mate en una banqueta, era una mesa redonda, todos los tipos sentados y yo sentada tomando, o sea, cebando mate en una banqueta, y dije, me parece que hasta acá llegó mi amor. Muy gráfico. O sea, creo que ya no, Fox no es para mí. Y bueno, nada, y me fui. ¿Te fuiste sin un plan B? Me fui sin un plan B.
Sí, no soy muy planificadora de situaciones, a mí la vida como me va llevando, recién ahora soy un poco más consciente de eso, pero siempre fui muy como las cosas se fueron dando, ¿entendés? No sé, vino alguien, me dijo que es laburar, sí, o sea, como que las cosas se iban dando y entonces hablé con mi jefe muy genio en ese momento y me dijo, bueno, ¿te querés ir? O sea, tuvieron el amor de querer que me quede, pero la verdad es que no tenía mucho más que hacer. Yo no soy una experta en fútbol, o sea, no tenía nada que hacer ahí, ¿entendés? Y en cebar mate menos. Y cebar mate menos, así que me fui sin un plan. Sí, me fui sin un plan, pero nunca me importó, ¿viste? Es como que yo más sabía que iba a sobrevivir de alguna manera. ¿Y ahí es que nace Proyecto Auras o pasa algo en el medio? Proyecto Auras nace en el medio del rally, porque ¿qué me pasa? Cuando yo estoy viajando a todos estos lugares eran, no sé, íbamos a Noruega, pero no íbamos a la capital de Noruega, íbamos a un pueblo en el medio de la nada. Y todos esos pueblos, no sé, en Francia, habían ferias que tenían productos regionales y muchos de ellos tenían cosméticos con plantas de la zona de la región. Y yo decía, yo tengo que hacer esto, ¿no? O sea, toda la vida vi jarilla, vi zampa, o sea, vi las plantas de la estepa, que es un lugar mega hostil, o sea, vos pensás que es muy desierto, hace mucho frío en invierno, hace mucho calor en verano, la amplitud térmica es muy amplia, o sea, parecen yuyos, o sea, con todo aquel que va a Bariloche y pasa por esa ruta dice, ¿qué es esto? Que no hay nada alrededor, bueno, todo eso es un bosque, se llama bosque estepario. Y yo decía, yo tengo que hacer algo con esto algún día. Entonces, mientras viajaba y mientras hacía los programas de Fox, me junto con una amiga que vive en el sur hoy y que es mi principal proveedora. Y digo, ¿por qué no empezamos a hacer cosmética natural? También me pasaba que la cosmética acá era el momento donde la veías y el packaging era horrible, era como todo medio como hippie, pero no quiero hablar, o sea, mal, sin ser peyorativo. Sin ser peyorativo, claro. Como era todo muy, digo, hay como que tratar de que esto, ¿no? De sofisticar un poco. Se vuelva, sí, y eso fue en el 2016. Que también le termina dando como más credibilidad al producto, porque a veces lo ves medio una botella que no cierra bien. Bueno, y en ese momento nada estaba registrado, te estoy hablando de 2016. Perfecto. Y entonces con Romy empezamos a hacer unos bálsamos de labio de diente de león y de ajenjo. ¿Ella estaba en ese rubro tampoco? Ella estaba acá estudiando en FADU. Su familia es mitad italiana, mitad chipoleña, ¿no? Tiene mucha familia en Florencia y entonces siempre le gustaron las plantas. Se fue por todo el mundo a hacer como a que le enseña a cosechar el té, a Japón y qué sé yo. Y después se volvió al sur y se hizo cargo de parte de la empresa familiar. Entonces tiene un olivar agroecológico, biodinámico, muy espectacular en la estepa en Rincón de los Sauces. Y ese es el campo principal del cual nosotros sacamos las plantas. Wow. ¿Entendés? O sea, como que estaba todo medio vigitado sin saberlo en ese momento. Entonces empezamos a hacer esto medio de manera informal y le empezó a ir bien. Había un laboratorio. ¿Cómo empezaron a pensar, no sé, producto, variedad de producto, marca, a dónde lo vendemos, a qué precio? Me imagino que son productos que tienen que pasar ciertas aprobaciones. Bueno, en ese momento nada de eso pasaba. Nosotros estudiábamos mucho, nos encantaba el tema de la cosmética natural. Yo siempre como que fui muy fan de esta cosa de la alimentación saludable y de la conciencia un poco por la historia de vida. Vos pensás que cuando me empiezo a tratar de reconstruir, o sea, empieza toda una amplitud de conciencia de absolutamente todo y en ese recorrido entra la cosmética natural y esta cosa de liberarse de todos los químicos. Ya venía con una historia de alergias muy fuertes en el sur y de broncoespasmos muy fuertes, donde me atendió un médico de acá de Buenos Aires que había hecho que deje todos los conservantes, entonces como que ya más o menos tenía como una cultura de eso que estaba bueno, que era comer lo más sano posible. Entonces con ella empezamos a armar bálsamos de labios que eran todas cosméticas a base de ungüentos. El ungüento es la formulación más antigua del universo, o sea, viene de los egipcios, imagínate, o sea, es algo que la gente hace incluso en Patagonia y los indios, o sea, lo usan 1000 años. Así que todo era muy informal, no estaba registrado en ANMAT,
no había nada de eso y lo vendíamos, habíamos hecho una tienda nube, o sea, ella tiene su marca, o sea, yo empecé Proyecto Auras, pues dije, bueno, o sea, yo quiero como dar a conocer todo lo que a mí me parece que estaba bueno. Entonces, en ese primer momento, todo lo que esté bueno para la salud y para el bienestar y para el despertar de la conciencia. Entonces, en ese momento no solo hacíamos bálsamos de labios y algunas brumas muy informales, sino que también teníamos como un listado de gente que hacía reiki, gente que hacía masajes. O sea, como una plataforma de servicios orientada al bienestar. Y a ese... Y se vendía en la tienda nube los bálsamos, los cosméticos. Y de esos profesionales que ustedes indicaban, ¿tenían como un porcentaje? ¿O nada, era todo por amor al arte. Al despertar de la conciencia. Todo amor por el despertar de la conciencia. Entiendo perfecto. O sea, bueno, claro, y que laburé, o sea, y vivíamos, tomábamos agua y comíamos arroz. No, no, bueno, yo en ese momento en paralelo laburaba en Fox. Así que esos cosméticos... Y eso empezó a funcionar. Empezó a funcionar. Y se dieron cuenta que había que escalar. Mi marido en realidad viene del palo, o sea, siempre laburó en empresa, es administrador de empresas y venía del palo de la ropa. Entonces me dijo, esto así informal no va más. Para mí vio la beta, porque viste que, o sea, son gente que está todo el tiempo como manejando números, esas cosas. Y entonces empezamos el registro de ANMAT. Y cuando empezamos el registro de ANMAT nos dimos cuenta que lo que queríamos hacer era casi imposible para un emprendedor, sí, para una empresa como L'Oreal, pero para nosotros era casi imposible. ¿Por qué? Porque había que registrar las plantas, los extractos elaborados por nosotros mismos y después encontrar el laboratorio que sepa trabajar con plantas. Entonces empezó un recorrido que llevamos 2 años y una pérdida de plata impresionante porque pasábamos de laboratorio a laboratorio y lo que nos entregaban era terrible. Y además teníamos que encontrar gente que pueda analizar esas plantas que nosotros queríamos usar y poder hacer la elaboración de los extractos. Ahora, vos, era como intuitivo que vos decías, bueno, a ver, esta planta para mí sirve para esto, chequeemos si es así o no, o venía de esto de la historia de la abuela y de la bisabuela que usaban. ¿Cómo fue que, obviamente tenés que pedirle a alguien que lo analice, pero cómo sabías o tenías como un hint de información de que esas plantas, además de resistir a la intemperie tan dura de la región, iban a servir para la cara de la gente, cara y cuerpo? Buena pregunta. Por supuesto, nosotros sabíamos que esas plantas se usaban de manera informal por las comunidades aborígenes hace 1000 años, pero nosotros en ese proceso yo siempre estudié como mucho de plantas, o sea, después, bueno, hay profesionales alucinantes que me formaron, como Flor Fasanella, que son con la que estudié medicina herbal integral, como que empecé a hacer todo un trabajo para saber un poco de qué, o sea, qué podía hacer. Pero como mi lado de mi padre es tan fuerte, ¿no? Claro. Científico y demás, y no ahora, como nada es casual, ¿no? Después de Fox, y en estos 2 años de trabajo para poder registrar la marca, yo empiezo a hacer un programa en la televisión pública con Germán Pavlovsky que se llamaba Todo tiene un porqué, que lo hacíamos junto a CONICET. Lo producía Mandarina. Y este programa, que todos los días contestaba una pregunta de Todo tiene un porqué, venían científicos de diferentes partes del país a explicar un porqué. Y en ese programa yo conozco un montón de gente. Imagínate que para poder hacer ese programa, nosotros lo que hacíamos era leer papers, claro, y papers. Qué interesante. Alucinante. Fue un programa espectacular. Y, digamos, en ese, mientras también transcurre ese programa, yo estoy con el registro de esta marca. Así que lo que hago es agarrar todas las plantas que quiero usar y llamo al INTI, al Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Y le digo, bueno, tengo todas estas plantas, quiero hacer un análisis de cada una para ver cuál tiene INSI, que el INSI es la nomenclatura universal para que vos puedas encontrar qué activo es, para qué se usa, ¿no? Y que en todo el mundo puedan saber qué planta es. Okay. Así que de todas esas plantas había muchos papers científicos donde se podía usar en cosmética, pero registrarlos sale una fortuna, que yo
emprendedor no podía hacer. Entonces lo que hago es usar solos los que ya tienen INSI, que era la jarilla y la zampa. Que la zampa es una planta que no usa, que no usó nadie todavía. Somos los únicos. Mira. Su nombre científico es Atriplex numularia. Una planta que crece con las jarillas abrazadas así. Muy antioxidante, muy antioxidante, muy antiinflamatoria. Bueno, entonces hacemos todo el proceso de estudios, que lleva un montón de tiempo. Y nos metimos con un laboratorio. Ese laboratorio fueron 8 meses de desarrollo que no sirvió para nada. O sea, fue una pérdida de plata total. Bueno, entonces, después de esta situación fatiga con el laboratorio, lo que hago es decir, bueno, voy a llamar a esta persona que es la número 1 de fitomedicina de la Universidad de Buenos Aires, que conocí en este programa, a ver si me puede dar una mano. Así que la llamo, le digo, Helena, tengo este problema, y me dice, mira, mi marido, también un capo de la Universidad de Buenos Aires, tiene un laboratorio, vení y lo charlamos. Y ahí todo empieza a resurgir. Y lo hubiese llamado antes. Bueno. Pero esta cosa de no querer, viste, como molestar, viste, es como una cosa que también es algo a laburar, viste, no querer como tratar de uno hacerse el camino solo, o sea, es una pavada porque estaba ahí que no es que tampoco le estabas pidiendo ningún favor, no, era tal cual, consejo. Tal cual. Así que a través de ella, que es la número 1, o sea, todos los libros que yo leo son de ella. ¿Entendés? Toda la gente que formula fue su alumna, o sea, entonces como que caí en el lugar correcto. Y al caer en el lugar correcto, todo empezó a abrirse. O sea que el laboratorio del marido empezó a formular y ahí empezaste a probar. Y ahí empezamos a probar y ahí le llevamos la materia prima. Nosotros tenemos una arcilla roja que se recolecta a mano y que hay que hacerle mucho trabajo y mucho estudio para después poder utilizarla. Entonces necesitamos un laboratorio que pueda recibir esa materia prima, pueda hacerle los análisis y pueda elaborar los extractos, cosa que no nos pasaba en ningún lado. Y bueno, lo logramos con ellos. Ahora, mi duda es, ¿vos sabías qué productos querías sacar o en realidad sabías cuáles eran las plantas que podías utilizar y en base a eso viste qué tipo de producto iba a rendir mejor esa planta? ¿No? Porque cuando uno lanza una marca, se me ocurre, y sobre todo, qué sé yo, tenés que hacer una edición de cantidad de productos y objetivos, como después también me imagino, para decir, bueno, la hago crecer, pero sé que tengo estos 5, 4, 3, 2 productos que son los que van a resonar con ese público, que hasta ese momento vos tenías un poco de idea quiénes eran por los labiales que venías haciendo con tu amiga. ¿O vos habías medido quién era tu usuario? No había medido nada. Era todo 100% intuitivo. Era el producto que vos querías para vos. El lanzamiento fue totalmente intuitivo, porque yo lo que hice fue, bueno, fui al laboratorio con desarrollos que ya teníamos, que sabíamos que funcionaba, pero estábamos haciendo de manera informal, y a partir de ahí empezamos a armar la línea de productos. Esa línea de productos no era una línea de productos convencional como cuando vos ves el lanzamiento de una marca donde tiene, digamos, una rutina completa de inicio a fin. Era bastante caótica como lo fue todo desde siempre. Lógica. Lo que pasó, digamos, yo vengo del palo de, o sea, yo siempre cobré, hola, vengo yo, trabajo, cobro por mi persona. Entonces, esta cosa de ordenar el trabajo, de mandar mails, de que todo sea o sea, todo eso fue para mí, fue como caótico, estaba muy acostumbrada a trabajar desde mí, ¿entendés? O sea, vos eras el producto. Y todo muy informal. Sí. Entonces, cuando la marca se hace formal, sale el registro de ANMAT y empieza a ser un emprendimiento serio, donde tenía a Fer, digamos, mi marido, y entra una tercera persona que es un amigo nuestro que fue director de L'Oreal comercial en México y en Brasil. Clave. Muchos años, que se vuelve a la Argentina y dice, yo quiero entrar, porque empezó a trabajar en otra cosa que nada tenía que ver con cosmética y no quería, digamos, salir del mercado totalmente. Entonces, claro, o sea, estoy con 2 personas como que venían de cargos muy altos en sus trabajos, muy acostumbrados a los procesos, muy numéricos. Imagínate yo, o sea, que decía, ay, tengo 150.000, hago un bálsamo, ¿entendés? O sea, no, era como una cosa muy difícil
lo que a mí me costó justamente es como encauzarme en los procesos y también en preguntar, porque yo, o sea, en preguntar y en tener que... Bueno, todo... pero ellos se habrán visto también enriquecidos en esta cosa tuya más intuitiva. Digo, como lo relatás, parece que arman un buen equipo y se complementan. Yo creo que sí, porque imagínate que sin ellos no podríamos subsistir de ninguna manera. Y por supuesto, o sea, yo soy la que tiene el know-how y el corazón del emprendimiento. Pero bueno, o sea, por eso te digo que hoy es una marca que todavía está mejorando procesos, porque lo que hacemos es complicado. O sea, es sacar plantas silvestres de estepa. Eso tiene muchos procesos, los lanzamientos no son como cualquier marca del mercado porque lleva bastante más tiempo, porque hay que testear la planta, limpiarla, claro, ¿entendés? Y bueno, o sea, todavía estamos mejorando procesos, o sea, es una marca que va a llevar como mucho tiempo ponerla en el lugar que nosotros queremos ponerla. Y hoy, ¿cuáles son los productos que tenés? Hoy tenemos una bruma de agua de rosa, que es una rosa que se destila en una cooperativa en el Alto Valle, con ácido hialurónico, pero muy simple. Tenemos un aceite facial, que es un conjunto de aceites vegetales y un extracto de jarilla que viene de estepa. ¿Que ese es el que vos decís que tiene esa otra planta que sos la única que la usa? No, la planta que usamos y que somos los únicos en usarla, que es la Zampa, la tiene un contorno de ojos que está fuera del mercado, lo vamos sí, estamos favor, reformulándola porque había un químico que yo no quiero usar, o sea, no quiero usar químicos, entonces hay que reformular la fórmula. Pero la teníamos en un contorno de ojos y la teníamos en un aceite de ducha que es muy genial, que ahora se vuelve a introducir, digamos, a la línea. Tenemos también unos bálsamos labio mejilla con color, un desodorante que mis socios no le tenían para nada fe y es el más vendido, o sea, se nos va de las manos, que es un desodorante natural con oliva de estepa, muy, muy efectivo y muy hermoso. Y tenemos, ¿qué más tenemos? Tenemos un scrub, un exfoliante físico-químico de arcilla roja, que para mí ese es la formulación mejor lograda nuestra, porque la arcilla fue un trabajo enorme, aparte... o sea, extraerla es complicado. ¿Cuánto tiempo te lleva desarrollar un producto? 6 meses mínimo. Después testeos, testeos, nosotros testeamos en humanos, en pieles sensibles. Después, como usamos, yo estoy en un laboratorio que es muy bueno en plantas, pero digamos, la curva de aprendizaje de la cosmética natural la hacen conmigo, entonces lleva mucho más tiempo y más plata, digamos, que en otros lados, pero bueno, o sea, lo que yo tengo que hacer hoy es priorizar la planta, digamos, que es lo más importante que tengo. Y que además vos lo que tenés es desde el punto cero al producto final, porque no es que traes plantas, no le compras las plantas a otro, vos sabés cómo las cosechaste o las cuidaste, ¿no? Exacto. La trazabilidad. La trazabilidad es total. Pero bueno, la marca la arrancamos así, diciendo, bueno, nosotros queremos realmente saber qué te estamos dando. O sea, yo quiero que vos en tu casa tengas un aceite y yo saber que de principio a fin ese aceite fue supervisado por mí. Porque... O sea, por supuesto que, a ver, eso no quita que todas las otras marcas que usan extractos comprados en un lugar no estén buenas. Esos extractos tienen informes, o sea, por supuesto. Pero bueno, yo no sé qué tiene. ¿Entendés? No, bueno, pero claramente es un atributo y el hecho de que ustedes estén esforzándose para que así sea también es un diferencial de la marca. A ver, cuando nosotros empezamos Proyecto Auras y con esto clave que hablo de las plantas... era un poco también la redefinición del lujo para nosotros. O sea, para mí el lujo es sentarme a comer y saber que esta lechuga, o sea, la acaban de sacar de acá y fue plantada y regada por el señor. O sea, para mí eso es lujo, o sea, saber qué tengo en la mano, o sea, qué es lo que estoy consumiendo, o sea, la información, o sea, me parece lujo total. Sí, y cada vez es más escasa, digo, es como... contradictorio, ¿no? Cada vez uno está más interesado en conocer ese origen
y por momentos parece cada vez más confuso entender y delinear de dónde viene. Bueno, o sea, y realmente es un lujo porque, digamos, el proceso que conlleva es como muy artesanal, si bien uno hace escalas, o sea, porque el desafío, digamos, de esta marca y de todas las marcas que hacen lo que hago yo en el mundo es la escala. O sea, si yo hago un ungüento en mi casa, ese ungüento sale divino, hermoso, y escalarlo es muy difícil. Sí, sobre todo, sí, y venderlo o exportarlo, porque después si no pones nada que lo haga durar en el tiempo y sostener distintas temperaturas. Exacto. ¿Y cuál es el objetivo, no sé, en los próximos 5, 10 años? ¿A dónde ves? Bueno, nosotros siempre creamos la marca para poder llevarla al mundo. Eso es así, tarde lo que tarde. No sé si va a tardar 5 años, 10, 15 o 20, pero lo vamos a lograr. Sí, porque el componente local es muy interesante también. Es muy interesante. Y muy único, ¿no? Lo vuelve muy único. Sí, nosotros sabemos que la Patagonia en el mundo tiene un valor a veces mucho más grande que el que nosotros le damos, ¿no? Y eso nos abre puertas, definitivamente nos abre puertas. Ahora, para llegar ahí es un proceso largo donde tenemos que hacer muchos testeos, muchos cambios y bueno, hay muchos pasos que no nos tenemos que apurar, ¿viste? Entonces estamos trabajando para eso. Por eso te digo que, o sea, todo lo que pasó en mi vida como que llegó, fue para llegar acá, ¿viste? Y a partir de acá, bueno, nada, vienen otras cosas. Pero todo alrededor, digamos, de esto que es Proyecto Auras. Me encanta que digas eso porque a mí me gusta mucho siempre preguntar si pudieses volver atrás en el tiempo, en cualquier momento de tu vida, de todo lo que repasaste hoy, y hablar con vos en cualquiera de esas etapas, la que elijas, ¿qué dirías? ¿Cuándo sería? Confía en el proceso definitivamente. O sea, confía en la vida, que todo está sucediendo como tiene que suceder definitivamente. En los momentos donde decía, ¿por qué? Viste que te dices, ¿por qué esto a mí? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué me pasa esto? Bueno, me pasa esto para llegar acá definitivamente. O sea, viste, a veces como que voy al pasado y cuento todo esto que te conté muy por arriba, pero que fueron momentos mega duros en la vida, digo... O sea, nada, todo tiene como un lugar, ¿viste? O sea, y a veces lo cuento como un cuento y quizá porque está muy repasado y está muy trabajado y lo puedo contar como un cuento y hasta cosas bastante trágicas las cuento como con mucho amor porque de verdad tenían que pasar para llegar acá definitivamente. Gracias, Caro, me encanta. A vos un por placer. Tenerme acá. Por favor. Esperá, no dijimos nada de tu pin de María Pichi, que es una genia, ¿viste? Me encanta. Diseñadora. Ese pin ganó el premio del buen diseño y ella, una genia, me mandó para mis invitadas, así que bueno. Bueno, le agradecemos te quedó hermoso, sí. Porque la verdad me lo llevo para usarlo sí, todos es para los días. eso. Gracias, Gordo, un placer tenerte. Gracias a vos. Bueno. ¡Bravo!